invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 44 minutos, en vivo y en directo a través de Risaralda TV, en redes sociales para Colombia y el mundo, y también estamos a través de Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en el municipio de Dos Quebradas. El invitado a esta hora de la mañana en el informativo del Eje Cafetero es precisamente el señor Néstor Daniel García Colorado. Él es abogado con especialización en Derecho Ambiental. Él es experto en políticas públicas y en Derecho Ambiental. Así que al abogado Néstor Daniel García le decimos buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un orgullo compartir con ustedes. Contarles que también, además de todo, soy del Eje Cafetero, quindiano, entonces a sus órdenes siempre. Ah, es quindiano. ¿Y dónde se encuentra en este momento? En la ciudad de Bogotá, que es el lugar donde laboro y trabajo y hacemos cosas por el país. Del Quindío y está en la ciudad de Bogotá. Doctor Germán Aguirre Muñoz es nuestro invitado a esta hora. Sí, le doy los muy buenos días al señor Daniel Humberto García, Néstor Daniel García Colorado. Pues le damos la bienvenida, doctor García, al informativo del Eje Cafetero, y quisiera preguntándole por la definición de COPS, contaminantes orgánicos persistentes, o qué significa. Bueno, no, la COP tiene que ver, esa es una reunión de las partes, es una reunión que hace en el marco de los convenios internacionales. Esa es la sigla en inglés para llamarla la cumbre de las partes. Se realiza cada año para hacerle seguimiento a los diferentes convenios o tratados internacionales en medio ambiente de los que Colombia ha ratificado o se ha hecho parte. Entonces tenemos, por ejemplo, COPs de cambio climático. Ya vamos por la 28, o sea, 28 reuniones seguidas una tras año, y tenemos la COP de la biodiversidad, afortunadamente en Colombia este año, que va por la número 16. Entonces es una reunión anual de todos los países que han ratificado, firmado los tratados o de cambio climático o de biodiversidad o cualquier otro tipo de tratado internacional que se ha hecho en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas. ¿Y cuáles son esos avances en las COPs realizados en años anteriores? Bueno, yo tengo una posición y una visión muy crítica de las COPs de cambio climático. Desde hace muchos años, más de una década y mucho tiempo atrás, empezó a no tener resultados concretos. Iniciamos por allá en 1997 con el protocolo de Kioto, que exigía una reducción en la producción de gases de efecto invernadero a los países pues que tienen la mayor carga para la humanidad, que son China, Estados Unidos, los países desarrollados e industrializados. Pero de allá hacia acá, pasando por la cumbre de Río +20 en el 2012, donde se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, no ha pasado realmente mucho. De hecho, hasta las exigencias han disminuido. Entonces una visión muy poco esperanzadora de lo que se avanza en esta cumbre de las partes, casi que termina siendo es una reunión anual, periódica, y en la que funciona más como una agencia de viajes que como una cumbre internacional para resolver los problemas ambientales del mundo. ¿Quiénes participan de esas reuniones? Los países, las naciones, que creo que ahí son los principales problemas. Entonces, esencialmente participan los jefes de Estado y sus equipos. Creería que, o lo hemos dicho siempre, que pasar de las naciones a las ciudades puede empezar a resolver mucho más problemas locales y puntuales de la humanidad. Es decir, que se reúnan en las ciudades, por decirlo de alguna manera, Pereira, Armenia, Nueva York, Londres, Tokio, y entre ciudades hagan acuerdos para hacer cooperación y para trabajar. Pero estas cumbres de las partes están claramente marcadas en las naciones, o sea que las lideran los jefes de Estado de cada país, de cada Estado. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado para este año 2024 y los años venideros? No, esencialmente lo que se está trabajando fuertemente es la reducción en la temperatura media de la Tierra.
el aumento de la temperatura de la Tierra pues hace que los inviernos sean mucho más fuertes y los veranos sean mucho más fuertes, y así lo hemos sentido. Esencialmente eso es el cambio climático. El cambio climático, aunque está asociado al aumento de la temperatura, pues también a las bajas de temperatura. Es decir, como acabo de decir, inviernos más fríos y veranos mucho más calientes. Entonces, uno de los compromisos es intentar bajar la temperatura media de la Tierra. Está por orden de los 14 grados. Entonces, 14, 15 grados está la temperatura. Ese es uno de los grandes compromisos. Se prevé que bajar la temperatura es disminuir la producción de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son los que se producen a través de la combustión de combustibles fósiles, la gasolina, el diésel, el petróleo, tanto en la industria como sobre todo en la movilidad, en los automóviles. Bajar la producción de gases de efecto invernadero, que son los que afectan, generan ese efecto, digamos, generan esa capa en el exterior de la atmósfera y claramente hace que el calor que entra del sol no salga nuevamente, sino que se quede atrapado, y eso es lo que hace que haya el cambio climático. El gobierno del presidente Petro pues ha insistido mucho y ha querido tener como esa bandera a nivel mundial el tema climático, y eso tiene que ver mucho. Nosotros en Colombia somos un país muy dependiente de estos combustibles fósiles, por eso él ha hablado de no autorizar más exploraciones en temas de petróleo, del mismo gas, de carbón, etcétera. Pero realmente ustedes, desde su punto de vista, de lo que han estudiado, ¿Colombia sí está avanzando en esa dirección o vamos muy lentos? Colombia, pues ese sería liderazgo, como tú lo dices, del presidente, es mucho más respetada afuera que adentro. Es decir, la visión y la posición del presidente es muy respetada en los demás países y de manera internacional, que es lo que se le respeta aquí internamente al interior del país. Lo que está proponiendo esencialmente es de reducir el consumo de combustibles fósiles y cambiarlo por otro tipo de energías alternativas, energías fotovoltaicas que se denominan pues energía solar, energía eólica, que es la del viento, energía geotérmica, que es la que está entre los volcanes. Tenemos muchísimas formas de producir energía en Colombia, y eso es un poco lo que se quiere hacer: cambiar la matriz energética, explorar nuevas formas de producción de energía y disminuir como país, por supuesto, la producción de gases de efecto invernadero. Aunque la verdad hay que decirla, Colombia produce muy pocos gases de efecto invernadero comparado con países como Estados Unidos o China, que producen 60 veces más gases que lo que produce Colombia. Pero es una política acertada, que es buscar nuevas maneras de producir energía para que tengamos una mejor calidad de nuestra vida. El cambio climático tiene que ver con el agua, el cambio climático tiene que ver con las migraciones. El cambio climático es una realidad, aunque hay un grupo de científicos que se encargan de negarlo, pero pues ya también se ha dicho que son financiados por los grandes petroleros del mundo. Entonces Colombia sí está avanzando fuertemente, tanto en el liderazgo mundial como en las decisiones internas que se deben tomar. Digamos que estas son decisiones del gobierno. Usted lo acaba de plantear con un reconocimiento más internacional que nacional. Es decir, no tenemos una verdadera concientización del papel que estamos jugando como ciudadanos frente al tema de este cambio climático, del medio ambiente. ¿Cuál sería su recomendación para nosotros los ciudadanos? ¿Cuál podría ser el mejor aporte que nosotros le podríamos hacer a controlar este cambio climático, a mejorar nuestras condiciones ambientales? Esencialmente es una responsabilidad de las naciones más que de las personas. Por ejemplo, hacer cambios en la matriz energética o en la forma de nosotros quemar esa energía, digámoslo, pues que la energía no se quema, pero válgame ese ejemplo. Pues sería, por ejemplo, comprando carros eléctricos, no de combustión interna, sino eléctricos, pero son muy costosos. Todavía en el escenario de los costos es muy alto. Pero, por ejemplo, en el proyecto que tiene el gobierno de las comunidades energéticas, se trata que se unan barrios se unan completos,
y esos barrios puedan generar en sus techos, poner paneles solares y producir energía eléctrica, y eso definitivamente sí es mucho más barata que la energía que nos llega por las empresas que están funcionando en estos municipios. Entonces, los aportes que se pueden hacer como ciudadanos tienen que ver claramente con cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con la energía. Estamos hablando a esta hora con el abogado Néstor Daniel García Colorado. Él es precisamente experto en políticas públicas y en derecho ambiental. Hay algo también interesante, y es sobre los elementos que de pronto usted cree que deberían considerarse para una transición hacia la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático en el territorio colombiano. Sí, como que Colombia, como ya lo mencioné, tiene un liderazgo internacional muy importante. Es respetada su opinión a nivel mundial sobre asuntos de cambio climático. El problema del cambio climático es un problema global, o sea, es un problema que no lo soluciona un solo país tomando medidas. Se requieren de decisiones globales. Por eso se hacen las reuniones de las COP, de las cumbres de las partes. Por eso se hacen, para tomar decisiones globales y acciones locales. Uno de los principios en la toma de decisiones en cuanto al cambio climático es pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué significa eso? Pues que hay que hacer una gran inversión para cambiar la matriz energética. Y esa inversión, por supuesto, está a cargo de los gobiernos. Hay mecanismos como los bonos de carbono que se diseñaron para hacer compensación, pero claramente todo lo que tenga que ver con este cambio energético requiere un esfuerzo muy grande de la nación, del presupuesto general de la nación, más allá que sea un esfuerzo de las familias o sea un esfuerzo individual. O sea que es un tema mundial, global, en el que el gran peso para buscar mitigar y adaptarse al cambio climático está en las políticas públicas, en la capacidad que tengan las naciones de poner su presupuesto de la nación en función del cambio de la matriz energética, y en acciones muy puntuales locales que hacen las familias o las personas, como por ejemplo es el uso de energía fotovoltaica, de paneles solares, de cómo consumir mucho menos gasolina, diésel, petróleo y este tipo de combustibles que se conocen como fósiles. Doctor García, de llegarse a dar esta transición energética aquí en Colombia, ¿cuáles serían los desafíos que tendrían que darse? No, pues son muchos desafíos que se tiene en la matriz energética. El primero que todo es que hay un modelo empresarial y de negocio muy establecido en cuanto a los combustibles fósiles. Entonces lo primero que es que esas decisiones de cambio en la matriz energética afectan negocios o modelos de negocio establecidos, los cuales no estoy en contra porque creo en la libre empresa y el desarrollo empresarial, pero ese es uno de los primeros desafíos, que quienes hoy están produciendo dinero, que no han aprendido a hacer a través de los combustibles fósiles como la gasolina o el diésel, pues dejen de producirlo de esa manera y busquen ahora producirlo de manera alternativa. La empresa que está liderando todos los temas alternativos es Ecopetrol, que es nuestra gran empresa de petróleo, de exploración, de exportación y de venta de petróleo y también de refinación de gasolina. Pues tiene el liderazgo, por ejemplo, de un tema que se llama el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es producir energía a través de hidrógeno. Entonces todo este tipo de desafíos es que primero no son fáciles, no son de aplicación inmediata, se requiere de un proceso, se requiere de cambios culturales, se requiere de cambios en la percepción del modelo de negocio y claramente de una muy buena información y comunicación para la gente. Que al final esto se debe reflejar en que la energía eléctrica es más barata, en que la forma en que nos movemos sea mucho más económico y generar una mejor calidad de vida para las personas. En cuanto a lo económico, en cuanto a lo que tiene que ver con el cambio climático, que está directamente relacionado, pues producir menos gases de efecto invernadero, con eso sería un aporte de la humanidad para que, o ser como un país ejemplo, para que los demás países que producen mucho más gases de este tipo, que afectan el ambiente y que generan cambio climático, pues se pongan en esta onda y en esta decisión, una decisión realmente de voluntad política global, como ya se ha dicho. Sí, bajo el precepto de lo que usted acaba de decir ahora de la responsabilidad
que le corresponde a las naciones en estos temas ambientales, en estos temas de cambio climático, ¿cuál debería ser la estrategia de los gobiernos, de los presidentes, para entrar a concientizar a toda la humanidad de la necesidad que se pongan en sintonía con las decisiones que ellos tomen? Pues eso es esencialmente lo que se ha querido hacer con las cumbres de las partes, una reunión de jefes de Estado, de presidentes, en las que se llegan unos acuerdos y unos compromisos, y cada año se revisan el cumplimiento de esos acuerdos. Como también lo dice acá, lo que está ocurriendo es que los compromisos que se han hecho en reducción de producción de gases de efecto invernadero no se están cumpliendo. La meta que se tiene de bajar la temperatura media de la Tierra tampoco se está cumpliendo, porque además esto no se hace de manera inmediata. Esto es un proceso largo en función del tiempo, que toma años. Entonces creo que hay una gran disponibilidad de los diferentes jefes de Estado de discutir el tema. Ahora, de cambiar sus modelos energéticos, ahí ya es otra situación. Claramente China y Estados Unidos son los que más se resisten a este tipo de acuerdos, porque eso afecta directamente su economía. Y afectar directamente la economía es afectar a las personas. Entonces todo está interconectado, y cualquier decisión que se tome es una decisión que va a terminar afectando el bolsillo de la gente y la calidad de vida de la gente. Por eso es un tema tan importante que se discute en altísimo calado, porque cualquier decisión que se tome va a afectar positiva o negativamente a las personas. Y a eso que se refiere usted de Estados Unidos, por ejemplo, se escucharon comentarios del candidato a la presidencia, Donald Trump, que habla precisamente de los carros eléctricos. Él no está de acuerdo con eso. Y pues los fabricantes de carros en Estados Unidos, muchos han dicho que entrarían entonces a fabricar de lado y lado, tantos eléctricos como también de combustible, para seguir igual, no como el cambio que se pensaba dar para después del 2030. Exacto, después de la transición, ahí está, por ejemplo, un ex jefe de Estado que es Donald Trump, que todos lo conocemos, pues está en contra del cambio climático, es un negacionista del cambio climático. Es mucho más complicado porque la posición de él, que podría llegar a ser nuevamente presidente, es que el cambio climático no es provocado por la quema de combustibles fósiles, en este caso como lo que conocemos como los automóviles tradicionales o la industria. Esa es una discusión global. Entonces el cambio que han querido tomar las diferentes empresas que producen vehículos, por ejemplo, pues es un proceso de transición. Están empezando ya a fabricar vehículos eléctricos, pero siguen claramente fabricando sus vehículos de combustión. Entonces ahí es un proceso de largo plazo, es un proceso que no va a ser sencillo, pero que la humanidad empieza a caminar en la dirección correcta, con algunos traspiés o algunos, es como el dicho, ustedes me recuerdan cómo es, que da un paso hacia adelante y dos hacia atrás, así más o menos se avanza en las discusiones de cambio climático en el mundo. Bueno, al abogado Néstor Daniel García Colorado, experto en políticas públicas y en derecho ambiental, pues gracias por acompañarnos a esta hora desde la capital del país, aquí en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. Igualmente para ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amables. 8 de la mañana, 2